Noches para todas las personas que se conectan con nosotros en este momento a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al tema de la noche de hoy acerca del levantamiento y reducción mamaria. Es un tema muy importante, muy interesante y vamos a comenzar hablando de tal vez de la anatomía de esta zona para empezar a entender cómo es que hacemos una reducción mamaria y para que podamos entender entonces las consecuencias que podemos tener dependiendo de la técnica que el cirujano y la paciente escojan para realizar esta cirugía. Vamos a ver acá un gráfico donde vemos la anatomía del seno en su condición habitual, en su condición estándar. Vamos a encontrar el músculo pectoral mayor aquí, esto que vemos, esas fibras rojas son el músculo pectoral mayor. Vamos a ver el nervio que le da la sensibilidad al pezón, es un solo nervio y sale lateralmente al músculo pectoral mayor por debajo de la cuarta costilla torácica, y vamos a tener más centralmente, también a nivel de la misma costilla, la arteria, unas arterias y unas venas que alimentan el pezón, le dan la alimentación, la circulación al pezón, tanto la que le alimenta como la que saca las sustancias de desecho que se producen en estos tejidos. En la vista lateral vemos la glándula mamaria, vemos los conductos galactóforos en color verde, vemos el músculo pectoral mayor en color anaranjado y vemos la arteria y la vena que le dan la alimentación al pezón, justamente pasando por debajo de la cuarta costilla torácica, y a ese mismo nivel, pero más lateralmente, por la parte lateral del músculo pectoral mayor, tenemos el nervio que le da la sensibilidad al pezón. Entonces lo vemos desde abajo, vemos a nivel de un corte a nivel de la cuarta costilla y vemos cómo el nervio que le da la sensibilidad al pezón sale lateralmente al músculo pectoral mayor, la arteria y la vena que alimentan el pezón van por detrás del pezón llegando a él, y tenemos los conductos galactóforos o conductos de la leche que van a terminar en el pezón. Entonces, dependiendo de la técnica que el cirujano escoja o que el cirujano habitualmente emplee, vamos a poder conservar la lactancia y la sensibilidad, o vamos a perder la capacidad de lactancia, y usualmente cuando eso ocurre también se va a perder la sensibilidad del pezón. Bien, en forma muy general, vamos a entender que la forma ideal de un seno puede ser relativamente redondeada en la vista de frente, pero cuando la vemos de medio lado es una estructura relativamente cónica. Para ello he traído estas ilustraciones. Vemos una figura circular en la vista de frente y en la vista lateral vemos algo relativamente cónico. Bien, si a un círculo, el cual se ha estirado porque ha caído, le recortamos un segmento triangular de tejido, si a ese círculo le recortamos un segmento triangular y cerramos ese círculo, vamos a hacer una figura cónica. Entonces, el principio fundamental de esta cirugía será restaurar tanto la figura circular como la figura cónica del busto de la paciente, y para eso, desde hace ya más de 100 años, se usa una técnica quirúrgica en la cual se recorta un segmento triangular de tejido en la parte inferior, en la parte donde el tejido cae, donde el tejido se ha estirado, donde sobra tejido, y vamos a desplazar la glándula mamaria hacia arriba, hacia la parte que queda con la piel intacta. Ese es básicamente el principio fundamental de un levantamiento de senos. Bien, y de acuerdo con ello, a la hora que la areola se mueve hacia la parte superior, tendremos la areola en esta ubicación, tendremos esta línea y esta línea que se van a juntar hacia el centro y darán y clásicamente este tipo de cicatriz, donde vemos una cicatriz alrededor de la areola, una cicatriz vertical y una cicatriz en la parte inferior, que es parte de lo que hará que se puedan movilizar esos dos segmentos de los lados hacia el centro. Entonces, esa es la técnica clásica, pero ese tipo de dibujo es hecho por una gran cantidad, un sinnúmero de técnicas quirúrgicas que pueden variar en todo sentido, desde el punto de vista de cuáles pueden conservar la sensibilidad, cuáles pueden conservar la capacidad de lactancia, cuáles pueden conservar la circulación del pezón, o por el contrario, las que comprometen y sacrifican todo esto, pero puede ser que en muchos casos
esas técnicas donde se compromete la circulación, donde se compromete la sensibilidad y donde se compromete la capacidad de lactancia sean más rápidas durante la cirugía. Puede ser que haya una diferencia de horas incluso en la forma de realizar estas cirugías, y esa puede ser una razón por la cual el cirujano se siente cómodo ejecutando la cirugía de cierta forma. De modo que no siempre, dependiendo de la técnica que el cirujano emplee, probablemente incluso en la mayoría de los casos se verán comprometidas estas tres cosas. Se verá comprometida la capacidad de lactancia, se verá comprometida la sensibilidad del pezón, aunque puede conservarse la sensibilidad periférica, que es una sensibilidad táctil más no erógena, y se va a poder comprometer también la circulación del pezón, porque aunque se alimenta el pezón, no llega una arteria y una vena que alimenten directamente esto, es decir, algo que nosotros técnicamente llamamos un colgajo pediculado, sino que es un colgajo al azar, donde entran vasos mucho más pequeños que ciertamente alimentan, que ciertamente sacan sustancias de desecho, pero que no son vías principales y que, dependiendo de una serie de decisiones, pueden llevar a que la vitalidad del pezón de la paciente se vea comprometida con, lamentablemente en algunos casos, la posibilidad de lo que nosotros llamamos técnicamente necrosis del pezón, es decir, que el pezón se puede podrir. Bien, entonces, tenemos esa técnica básica. Esa técnica es en realidad la técnica más funcional desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista, digamos, geométrico, pero recordemos que a mediados de la década de los 80 y toda la década de los 90, la cirugía estética comenzó a hacerse sumamente solicitada. Sin embargo, algunas personas se preocupaban porque había cicatrices, y quizás la preocupación incluso fue más fuerte del lado de los cirujanos, no tanto de las pacientes, porque es cierto que las pacientes no quieren cicatrices, probablemente nadie quiere cicatrices, pero cuando tienes los senos muy grandes, cuando tienes los senos muy caídos, entiendes que el cirujano plástico no es un mago y que lo único que le queda cuando hay un exceso de piel o un exceso de glándula mamaria que hace que el seno sea muy grande, muy pesado, es recortarlo, y eso significa la presencia de una cicatriz. Sin embargo, desde el punto de vista del cirujano, ofrecer menos cicatriz o más cicatriz puede ser más o menos atractivo desde el punto de vista económico. Entonces, se comenzó a plantear en la década de los 80 y con mucho más auge en la década de los 90 las posibilidades de reducir la cantidad de cicatriz, lo cual probablemente no era en un sentido humanitario, sino era en un sentido económico, en un sentido de ser más atractivos. Y entonces se planteó la posibilidad de que se hiciera una cicatriz que quedara nada más alrededor de la areola. Para que la cicatriz quede nada más alrededor de la areola, como en este gráfico, lo único que puede hacer un cirujano desde un punto de vista totalmente humano es recortar un segmento circular u oval alrededor de la areola actual o de la areola real de la paciente y movilizar esa areola hacia más arriba, pero eso nos enfrenta a un problema. El problema es la longitud de una circunferencia. Revisando la geometría, ustedes podrán encontrar que la longitud de una circunferencia es 2 veces el radio por 3.1416 y de ahí para adelante, ¿verdad? Es decir, que la diferencia del radio de la diferencia de los diámetros, porque 2 veces el radio por pi, la diferencia del diámetro, es decir, lo que hay que elevar la areola, hay que multiplicarlo por el triple, y eso nos dará la diferencia entre la circunferencia de afuera y la circunferencia de adentro. Entonces imaginemos que tenemos 3 centímetros de exceso en sentido vertical, que la medida que tenemos en la paciente entre lo que llamamos nosotros técnicamente la horquilla externa y el pezón, más el exceso de tejido que hay, digamos, comparado con ciertos estándares para algunas pacientes, para las pacientes. Digamos, sabemos que la ubicación del pezón entre la horquilla external y el pezón, usualmente en una persona va a variar entre unos 19 a 21 centímetros dependiendo de la estatura, en unos senos que no se ven caídos. Rara vez
llegan a los 22 en personas un poco más altas. Ahora, si la paciente no tiene 22, o no tiene 19, dependiendo de la estatura, sino que tiene 23, 24, 25 o 30 centímetros, eso tenemos que sumarlo a la longitud que tenga la paciente entre el pezón y el surco bajo el seno. Y eso va a variar entre unos 7,5, pero esos pacientes que tienen 7,5 nunca tendrán los senos caídos. Las pacientes que pueden tener los senos caídos pueden tener 8,5, 9, 10, 11 centímetros. Entonces, comparado con el estándar, que serán 8 centímetros, 8, 8,5, vamos a restar esa diferencia de lo que hay en la paciente, del pezón hasta el surco bajo el seno, y le vamos a sumar a eso la diferencia de lo que tiene la paciente entre la horquilla external y el pezón. Esas dos diferencias sumadas, cuando suman 3 centímetros, al multiplicarlo por el triple, por pi, nos enfrentan a una realidad terrible, que es que vamos a tener que empatar dos circunferencias que tienen esta diferencia de longitud, 9 a 10 centímetros. Entonces vamos a tener que cerrar esa circunferencia exterior, y eso significa automáticamente que vamos a tener algo que va a estar totalmente arrugado, totalmente fruncido cuando lo vemos desde la vista de frente. Eso sería una figura que tiene nada más, una figura plana. Pero como es una figura tridimensional, a la hora que recortamos un círculo que va a estar por detrás, más grande que donde está el pezón de la paciente, vamos a hundir ese pezón y va a perder proyección. Entonces, si tenemos más de 3 centímetros, bueno, de hecho más de 2,5 centímetros, es decir, una diferencia superior a 7,5 centímetros, no vamos a poder utilizar esta técnica. De modo que esto aplica para cuando el exceso vertical, la suma de las diferencias comparado con esos estándares, no supera los 2,5 centímetros, podemos utilizar esta técnica donde la cicatriz queda únicamente alrededor de la areola. Pero eso muchas veces vendrá acompañado de la colocación de implantes, y desde mi criterio es la única indicación que hay para colocar implantes y hacer algo que levanta la areola más no levanta el seno, ¿ok? Porque no está quitando tejido en sentido vertical mayormente. Recordemos que vamos a tener que quitar una parte arriba, una parte abajo, y entonces el promedio de eso será lo que sube, o sea que al final el pezón subirá hacia acá 1 centímetro, 1,5 centímetros, de modo que no lo alcanza a levantar mayormente. Bien, pero como se vio que esta técnica tenía grandes limitaciones, empezaron a surgir técnicas para tratar de evitar las cicatrices, sobre todo en la parte inferior, que es la que al cirujano le parece más larga. Entonces, se planteó la posibilidad de tener una cicatriz alrededor de la areola y una cicatriz vertical de la areola hasta el surco bajo el seno. ¿Eso qué significa? Bueno, es lo mismo que hablábamos antes. Tenemos una diferencia entre la ubicación que debería tener la areola y la ubicación actual o real de la areola. Vamos a tener que quitar un tejido alrededor para poder movilizarla para arriba, pero en este caso resulta que la circunferencia exterior, la que nos va a permitir movilizar la areola hacia arriba, es mucho más larga, excede claramente esos 3 centímetros. Entonces, eso no lo vamos a poder empatar y se hace necesario recortar un pedazo de la circunferencia de afuera, de la circunferencia más larga. Entonces, la única manera que humanamente podemos recortar esa diferencia es quitar de aquí hasta aquí, pero para hacer eso tenemos que hacer un recorte en este sentido. Eso significa que la circunferencia exterior va a ser más corta, pero vamos a tener como resultante la unión de esta línea y esta línea, que dará la cicatriz vertical. Ahora, es muy importante que entendamos este concepto, porque cuando uno recorta en este sentido una figura, estamos recortando de esta manera, la figura geométrica a la cual se le haga un recorte de esta manera será acortada en sentido transversal, más muy poco en sentido vertical. Y eso es justamente lo que uno ve con esta figura. De modo que uno podría sacar de proporción el busto de la paciente, porque vamos a quitar más a lo ancho, pero no vamos a quitar nada en sentido vertical, de modo que el seno se seguirá viendo caído, tendrá estas dos cicatrices y se puede ver desproporcionadamente angosto para el largo. Por tanto, visualmente, para una persona que tiene su ojo entrenado, va a darse cuenta, o le va a parecer que más bien el seno ahora se ve igual o más caído incluso. Bien, pero con las cicatrices. Entonces, eso nos dice que estas opciones
pueden funcionar, pero dentro de ciertos límites. De hecho, si se fijan, esta opción, la tercera opción, es un atajo, es un truco para hacer que la segunda funcione un poco más. Y los atajos o las trampitas, los trucos, funcionan por un poquito, pero no funcionan para algo grande, porque enseguida la gente se va a dar cuenta. Entonces, evidentemente, esto no funciona sino para aquellos casos donde el seno está caído entre los 2,5 y los 4 centímetros de distancia sumada, ya decíamos, de los excesos de la horquilla esternal del pezón y del pezón hasta el surco bajo el seno. Entonces, cualquier cosa que exceda 4 centímetros de exceso requerirá recorte de tejido en sentido transverso, lo que nos da por resultado la cicatriz vertical, pero sobre todo un recorte de tejido en sentido vertical, que se hace de esta manera y que da como resultante la cicatriz que está bajo el surco inframamario. Ahora, cuando yo hablo con mis pacientes, yo siempre les pregunto, de estas 3 cicatrices, de la cicatriz de la areola, la cicatriz vertical y la cicatriz del surco bajo el seno, si pudiéramos evitarte una de esas 3 cicatrices, ¿cuál preferirías que fuera? Y el 99% de estas pacientes van a decir que es la vertical, la número 2, esta, la que va del pezón hasta el surco bajo el seno. El otro 1% va a decir que la cicatriz de la areola, porque en esencia prácticamente todas las pacientes van a decir la que está en el surco bajo el seno va a quedar cubierta por el seno cuando la paciente está de pie, de modo que no se va a ver. Pero la otra, la vertical, se va a ver siempre. Incluso algunas pacientes usan algunas palabras que voy a mencionar, abro comillas, dicen eso debe ser matapasiones. Entonces esa cicatriz no la quieren las pacientes, la cicatriz vertical. Y la otra es la de la areola. Lo interesante es que esta opción deja el 100% de las cicatrices que las pacientes no quieren. De modo que esto tiene muy poca utilidad y en realidad en la mayoría de casos donde el seno está verdaderamente caído, vamos a tener que tener una cicatriz alrededor de la areola, una vertical y una cicatriz en el surco bajo el seno, pero obviamente que si hay las indicaciones que decíamos, menos de 2,5 centímetros, podemos dejar cicatrices alrededor de la areola, o entre 2,5 y 4 centímetros podríamos tomar la opción de una cicatriz alrededor de la areola y una cicatriz vertical entre la areola y el surco bajo el seno. Bien, vamos a hablar ahora de las diferentes técnicas que van a terminar en una cicatriz alrededor de la areola, una cicatriz vertical y una cicatriz en el surco bajo el seno. Bien, para esto he traído estos gráficos que vemos aquí en este extremo y se han utilizado a lo largo de la historia de la cirugía estética diferentes moldes. Se han usado moldes básicamente como este molde, que es un molde que ustedes ven acá, tiene pues algo parecido a esta figura. Es una figura donde se supone tenemos la forma de la areola, tenemos el sitio central donde va a quedar el pezón y tenemos 2 líneas laterales que casualmente en este caso este tipo de dispositivo es probablemente el más sofisticado que se ha hecho al respecto. Viene medido en cada 5 milímetros, pero además nos da la opción de poder separar los 2 lados en forma aparentemente simétrica, y eso es algo que usualmente a los cirujanos nos vuela los sesos, porque nos fascina pensar en simetría, en perfección y en otro montón de palabras que suenan muy bien, suenan muy bonitas a la hora de la consulta, pero fíjense que si yo quito esto, que básicamente también hay otros moldes como este molde, un molde que se ha usado por muchas décadas para reconstruir aquella forma cónica, que justamente fue lo que utilicé para hacer este molde, y tenemos otros que son de diferentes materiales y los hay en diferentes, también hay otros modelos metálicos que no tienen estas piezas que menciono acá. Entonces, básicamente lo que hace el cirujano es hacer un dibujo y quitar algún segmento de piel para hacer que las arterias y las venas de alguna manera alimenten el pezón y el pezón pueda ser movilizado hacia arriba, básicamente. Ahora, la mayoría de las veces estos moldes se utilizan de esta manera, se marca la piel, pero fíjense que esto es muy estándar, muy constante, por lo menos para los 2 moldes que mostré al final.
Estos dos moldes pareciera que todas las pacientes tuvieran las mismas medidas. Estos tienen un poquito más de variación, pero igualmente nos dicen que las pacientes, la totalidad de los senos de las pacientes tienen 4 tipos y nada más. Y entonces, lo que hace el cirujano usualmente es que va a señalar algo que se llama un pedículo. Por allí va a entrar la alimentación al pezón de la paciente, pero usualmente todo lo demás, o sea, puede ser por aquí, puede ser que el pedículo entre desde el otro lado, puede ser que el pedículo entre desde la parte superior, o puede ser que el pedículo entre desde la parte inferior. Claro, también puede ser que se conserve todo este tejido y el pedículo realmente esté entrando la circulación que mostrábamos al principio por detrás de la areola de la paciente, con lo cual se conserva la lactancia, se conserva la sensibilidad, se conserva la circulación. Sin embargo, esa técnica, lo vamos a explicar en un momento, es muchísimo más laboriosa y por ende la mayoría de las veces no es la técnica escogida. Ok, entonces el cirujano va a hacer que la areola se nutra por tejidos que vienen en esta zona, o podría decir, decíamos, por este lado, por acá. Eso hace que la circulación sea totalmente cutánea, pero se va a ir todo lo que está por detrás. Lo vemos en este gráfico. Básicamente el cirujano va a quitar la piel en esta zona nada más. Todo lo demás que ven acá va a ser retirado, va a ser quitado. Por tanto, se van a ir las arterias, las venas, los nervios y los conductos galactóforos, aunque le digan a la paciente que va a conservar la sensibilidad, aunque se le diga a la paciente que va a conservar la capacidad de lactancia, la realidad es que no va a pasar así, porque anatómicamente no hay un fundamento para ello. Y entonces, la circulación, en este caso, como viene desde la parte del escote de la paciente, si aquí tenemos la parte lateral del busto del tórax de la paciente, la parte lateral del busto, pues la circulación va a estar entrando por aquí, por la piel. Es una circulación totalmente al azar, lo que nosotros llamamos un colgajo al azar, de acuerdo con la nomenclatura norteamericana, un random flap. Y eso hace que el pezón pierda totalmente su sensibilidad, su capacidad de lactancia, e incluso la sensibilidad que va a recibir es una sensibilidad que es cutánea, más no es erógena, porque la sensibilidad erógena venía por detrás y se fue totalmente. Esto obliga a la colocación de un implante mamario. Pero los implantes, pues evidentemente, no solamente en este caso, vamos a sumar los problemas que ya hemos mencionado, sino que vamos a poder complementar con los problemas que pueden dar los implantes. Por ejemplo, contractura capsular, por ejemplo, infección, y si hay infección probablemente lo más apropiado sea quitar los implantes en la paciente, y entonces la paciente, imaginemos que quitemos la glándula mamaria de la paciente, reemplazamos por un implante, pero luego nos toca quitar el implante, o algún día la paciente dice, la verdad es que ya me cansé y me los quiero quitar, o la paciente dice, me ha ido mal y me los quiero quitar, o en los primeros años los senos se le ven bien y después ya no se le ven bien y dice, ya no me gustan, me los quiero quitar. En ese momento la paciente se va a quedar sin glándula mamaria, se va a quedar sin senos, sin implantes y con cicatrices. Bien, entonces, adicionalmente, el otro asunto es que la circulación que entra por esta piel es muy limítrofe. Es como que vayamos hacia la sabana, por ejemplo, y resulta que la 27 está cerrada y nos tenemos que meter por sabana sur y por sabana norte. Las calles van a estar colapsadas y fácilmente podría ser que no lleguemos al momento que teníamos que llegar. Pues eso mismo va a pasar con la circulación del pezón en algunos casos. Y eso podría llevar a que el pezón se pudra, se necrose. Entonces, hace unos 20 años tuvimos vimos una serie de casos de pacientes que tuvieron complicaciones como las descritas, necrosis del pezón, pacientes que tuvieron que retirar implantes después de que se les habían puesto implantes por otros cirujanos, pacientes que se les había infectado el implante y duraban luchando con esta situación durante meses, quizás años, para que finalmente tuvieran la decisión de decir, bueno, ¿qué hago? O me quedo con esto que no me gusta, o me saco los implantes. De modo que vimos casos de otros cirujanos con necrosis, con pacientes que tenían incluso senos grandísimos, que se habían hecho reducción mamaria, pero ahora nos buscaban para ver si se les podían poner implantes porque tal vez se les había quitado mucho tejido, lo cual es algo que puede ser comprensible, porque ustedes saben que el busto de las pacientes se nota cuando está de pie, pero cuando la paciente se acuesta, aunque la paciente tenga un busto grande, la mayoría de las veces
se va hacia los lados y se hace más pequeño. Y es en posición acostada que vamos a hacer la cirugía, de modo que resulta difícil, resulta complejo tratar de calcular cuánto tejido estamos dejando, y lo importante es cuánto tejido estamos dejando, porque eso es lo que le va a dar el tamaño del seno que queda, no cuánto tejido estamos quitando. Y los cirujanos crónicamente por décadas se han fijado más en cuánto tejido estoy quitando que en cuánto tejido estoy dejando, porque pareciera que quitar más tejido sea como más, no sé, más varonil o más, no sé, más arriesgado, más atrevido, más audaz, y entonces la gente se fija más en lo que estoy quitando que en lo que estoy dejando, y es más importante en este caso lo que estoy dejando, porque es lo que le va a dar el tamaño y nos va a dar potencialmente la forma del busto de la paciente. Bueno, vimos esos casos, pero también vino una paciente con nosotros a consulta que nos había dicho que ella había ido a varias consultas. Esta paciente en realidad con ropa tenía un busto que era muy bonito, pero a la hora que se quitaba su brasier, el busto caía muchísimo. Esta paciente nos dice, vea, yo he ido a muchos lugares y me han dicho que si me hago un levantamiento mis senos van a quedar más pequeños, y que si no quiero que me queden más pequeños, me tengo que poner implantes, y no quiero que me queden más pequeños, pero tampoco me quiero poner implantes. Nos planteó esto y nos dijo, bueno, si usted, porque yo veo que usted estudia, me dijo ella, entonces, si usted me dice que hay una manera de poder conservar todo el tamaño de mi busto, sin perder lactancia, sin perder sensibilidad, y sin tener que utilizar implantes, yo me opero. Habíamos leído muchos textos de esta cirugía y habíamos visto una técnica quirúrgica descrita por un autor canadiense. De hecho, él se llama Richard Mufferage y está en Montreal, todavía ejerce, aunque debe estar pronto a retirarse, ya es un señor muy grande. Y este señor describía una técnica que yo nunca había visto hacer, pero sonaba muy lógica desde el punto de vista anatómico. Nada más voy a recordar que durante 2 años de mi vida, entre los 23 y los 25 años, me dediqué a disecar cadáveres en la Escuela Colombiana de Medicina, hoy Universidad del Bosque. Por 2 años fui docente de la Cátedra de Anatomía para las facultades de Odontología y Medicina. Entonces habíamos disecado el cuerpo humano muchas veces durante ese par de años y me parecía lógica esta aproximación. Entonces la planteamos a esta paciente, le dijimos, vea, hemos leído de esta técnica, nunca la he realizado, pero me parece totalmente lógica, me parece que podemos hacer lo que usted desea. Y la paciente nos dijo, perfecto, lo vamos a hacer, y lo hicimos. Bueno, pues la sorpresa fue que tuvimos un resultado extraordinario, se conservó todo el tamaño, se levantaron los senos, se mantuvo todo, la sensibilidad, todo lo demás, y entonces esta técnica la comenzamos a trabajar, comenzamos a afinar detalles, y cada vez que hacíamos esta cirugía, entonces buscábamos no lo que nos había quedado bien, porque veíamos muchas cosas que nos quedaban bien, sino nos fijábamos en lo que no había quedado bien para tratar de mejorarlo. Alguna vez don Jorge Aguirre nos dijo algo que atesoramos, y es que nos dijo que aunque él estaba muy contento con su cirugía y que no tenía ninguna cosa que cambiar en la atención que había recibido, nos dijo, bueno, pero siempre es posible mejorar. Y eso se nos quedó grabado, porque es cierto, siempre es posible mejorar. Aunque creas que estás haciendo las cosas bien, siempre podrás mejorar. Hasta el último día que lata tu corazón, puedes mejorar, tienes esa posibilidad. Es increíble, la vida te permite esa posibilidad. Hasta el último segundo, mientras estés vivo, mientras estés en este planeta, puedes mejorar. Entonces, eso se nos atesoró, lo atesoramos allí, y seguimos avanzando en esto. Comenzamos a tratar de mejorar detalles en la cicatriz, detalles en la técnica quirúrgica, y eso nos llevó finalmente a cambiar esto, que al principio pues lo hacíamos, sin este pedículo. Simplemente quitábamos la epidermis, la capa más superficial de la piel, en todo este bloque completo, manteníamos todo esto, que es lo que vemos acá, y entonces se mantenían las arterias, las venas, los nervios y la glándula mamaria, y simplemente movilizábamos todo ese bloque hacia la parte superior. Pero comenzamos, en el principio yo trabajaba con un molde como los que vieron. Sin embargo, comenzamos a darnos cuenta que
claro, con lo que les expliqué hace un momento, si uno hace un recorte en sentido transverso, que es el que deja por resultado la cicatriz vertical, no vamos a levantar el seno mayormente. El seno se levanta cuando recortamos el tejido en sentido vertical y resulta la cicatriz horizontal, la cicatriz que está bajo el seno. De modo que la cicatriz vertical no tiene tanto sentido ni es tan necesaria, y por tanto quitar mucho tejido a lo ancho, que es lo que va a hacer que la cicatriz vertical se forme, pero que es lo que va a hacer que la cicatriz vertical quede muy tensa y tienda a ensancharse, es lo que hace lo que nos hizo pensar que esos dos lados de ese triángulo no tenían que ser tan separados. Y entonces comenzamos a hacer que este molde ya no nos era funcional. Comenzamos a pensar que simplemente necesitábamos una cinta métrica para marcar dónde íbamos a tener el pezón ubicado en la paciente, y una regla que nos permitía hacer los dos lados del triángulo, donde las dos líneas laterales van a tocar los bordes de la areola. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero que me quede aquí ni aquí, es decir, por acá o por acá, a los lados de la cicatriz vertical, es un pedazo de color de la areola. Entonces, lo que hicimos fue simplemente tratar de trazar estas líneas lo más cerca, lo más pegadas posibles a la areola, para que nos quede piel a lo ancho, la que sea necesaria para que no haya tensión, y por tanto tratar de limitar la cicatriz vertical, que es la que a las pacientes les preocupa. Bien, y en sentido vertical sí quitar todo el tejido que era necesario quitar. ¿Qué ocurre? Que tomamos la distancia ideal a la cual debería estar el pezón de la paciente, y tenemos la distancia vertical que debería idealmente haber en una paciente de esa estatura del pezón hasta el surco bajo el seno. ¿Eso qué significa? Que mandamos las distancias ideales para la parte superior, y eso significa que los sobrantes están en la parte inferior. Todo el sobrante queda en la parte inferior. Vamos a hacer ese recorte. Incluso más adelante dejamos de usar, o en algunos casos dijimos, la regla no nos sirve, una regla convencional no nos sirve, porque a la hora que poníamos esto acá, definitivamente estas dos esquinas, que son las partes más alejadas de estos segmentos, van a quedar muy lejos, y teníamos mucha tensión en el cierre en la parte inferior. Entonces decidimos usar unas curvas francesas, unos moldes alguien diría que son moldes de modistería o de sastrería, y alguien diría que son curvas de diseño, dependiendo de quién los vaya a usar, así le llaman. Y entonces comenzamos a hacer que esto fuera curvo para que se acercara a la parte inferior y tuviera menos tensión, y el cierre en la parte inferior tendiera con menos frecuencia a dar problemas en la cicatrización. Y entonces lo que hacemos es que le quitamos la epidermis a todo este segmento. Usualmente estas pacientes tienen una areola grande, entonces la hacemos de un tamaño más pequeño, y claro, vamos a usar el mismo molde en una areola y en la otra, y vamos a usar la misma regla para la misma cinta métrica para medir de la horquilla esternal hasta el pezón. Vamos a poner un nivel allí para que nos queden a la misma altura los dos vértices del triángulo, y luego vamos a usar el mismo molde. Por tanto, la areola la vamos a llevar para arriba, y esto va a llevar a una asimetría que a las pacientes les gusta. Las pacientes quieren verse simétricas, y esto va a generar una simetría que es anormal. Es anormalmente simétrico, porque el cuerpo de ninguna persona y de ninguna mujer es simétrico, pero como aquí lo vamos a adulterar, porque vamos a meter mano los seres humanos, entonces nos da la oportunidad de hacerlo anormalmente simétrico. Sin embargo, los surcos bajo los senos en todas las pacientes siempre están uno más abajo que el otro. Usualmente, les voy a decir un detalle, la inmensa mayoría de las pacientes tienen el seno derecho más abajo, el surco inframamario, usualmente el pezón más abajo, pero obviamente que hay pacientes que es el seno izquierdo. Sin embargo, la mayoría de las pacientes que yo veo, de hecho todas las pacientes que yo veo en la consulta, siempre tienen los dos senos, no solamente uno más grande que el otro, es que el pezón en un lado y en el otro están uno más arriba o más abajo, y el surco bajo el seno está siempre en un lado más arriba o más abajo, de modo que es totalmente imposible tener los dos senos del mismo tamaño y con la misma forma, porque incluso hasta la configuración es diferente en los senos, y eso no lo va a poder cambiar ningún cirujano. Cuando los cirujanos tratamos de cambiar esas cosas, lo único que vamos a darnos es un gran golpe, porque es como que dijéramos en las pacientes que
que algo que hizo Dios no lo hizo bien y que nosotros vamos a hacerlo mejor que Él. Evidentemente nos vamos a equivocar y nos vamos a tener un gran golpe. Probablemente ese golpe me lo di 1 o 2 veces. Hace cerca de 20 años, regresando de algunos congresos norteamericanos, donde las palabras perfección y simetría es lo único que uno escucha durante los 5 o 6 días de congreso. Entonces llegué en esa tónica de perfección y simetría, y evidentemente pues cuando llegué y tal vez vi a alguna paciente, otra vez le hicieron mal, yo voy a corregirla, voy a bajarle el surco, y comencé a pensar en qué iba a hacer esas cosas, y cuando me di cuenta quizás había un pezón para arriba y uno mirando al frente. Eso me llevó a entender que yo no iba a corregir la creación, y simplemente tenía que, como hacen los científicos, ir y observar la naturaleza, observarla, respetar la naturaleza y tratar de hacer las cosas lo más cercano a la naturaleza posible, es decir, las cosas como las ha hecho Dios. Y ese es quizás uno de los conceptos más importantes para hacer buena cirugía estética. De manera que, voy a decirles algo, aunque me la pasaba de congreso en congreso, les voy a decir que cuando empecé a ir más seguido a la iglesia, empecé a hacer mejor cirugía estética. Bien, entonces, tomamos este segmento de acá, y como lo ven aquí en las flechitas, todo este segmento va a ir por debajo de esta piel, porque vamos a cortar en profundidad más o menos 1 centímetro, vamos a llegar a la glándula mamaria, vamos a empezar a despegar la glándula mamaria de la piel, es decir, de la grasa y de la piel, porque hay grasa y hay piel, y la grasa es diferente a la glándula mamaria. Pero si uno hace esta cirugía total y completamente sin sangrado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esto va a permitir que podamos ver la separación que existe entre esa grasa y la glándula mamaria. Hay unos finos filamentos entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque son estructuras embriológicamente diferentes, vienen de orígenes diferentes, la una viene del mesodermo y la otra viene del ectodermo. Entonces, eso hace que esas estructuras se puedan separar, pero para ello hay que hacer la cirugía total y completamente sin sangrado, porque si no, no la vamos a ver. Ese es otro concepto interesante, es que la sangre permanezca dentro de las arterias y de las venas durante la cirugía, es decir, donde Dios la puso. Y eso hace que podamos hacer esta cirugía conservando todo este tejido en la parte inferior. Vamos a separar la piel de la parte superior, voy a decirlo en una forma que tal vez no es la más técnica, pero es la más fácil de entender. Es como pelar una mandarina. Quitamos la piel, nos queda todo el bloque allí, y ese bloque lo vamos a desplazar por debajo de la piel hacia arriba. Ok, está acá, la mandamos para arriba. Esa mandarina la metemos por acá, quitamos un segmento de piel, y vamos entonces a fijar el vértice de este triángulo, lo vamos a fijar acá arriba, más o menos a nivel del segundo espacio intercostal, que es donde anatómicamente usualmente está el extremo superior de la glándula mamaria. Y llevamos eso para arriba, y los 2 segmentos laterales, fíjense que esta parte inferior parece una media luna. Bueno, los 2 segmentos laterales que siguen pegados, todo esto sigue pegado por detrás. Sigue pegado por detrás a las costillas, sigue pegado a los músculos. Vamos a tomarlos, sin embargo, en los 2 extremos, y los vamos a girar hacia el centro y hacia arriba, hacia el centro y hacia arriba, y eso nos va a llevar a hacer algo que se podría ver más o menos así, es decir, como una especie de pelotita, es decir, como un implante mamario, pero con los tejidos de la paciente. Es decir, que vamos a redistribuir lo que la paciente tiene abajo, lo que la paciente tiene en un lugar donde no le gusta, acá abajo, donde tiene aquel gordito que muchas veces yo veo, a veces pues uno se da cuenta que las señoras están cambiando o están por la calle y se andan acomodando un gordito por aquí en la parte lateral. Ese gordito de la parte lateral que no les gusta, yo los tomo de ese lugar que no les gusta y lo mando a un lugar que sí les gusta, porque lo tomo de acá y lo mando acá arriba. Y el otro lo mando acá arriba y lo uno y hago una pelotita y hago como un autoimplante. Pero hay un detalle interesante. Tengo un objeto, una estructura anatómica que está así, pero luego la hago así, y al angostar la base tengo más proyección hacia el frente. Entonces los senos de estas pacientes, aunque no les quitemos nada de tejido en el caso del levantamiento, se van a ver más grandes, más llenos, e incluso van a parecer que tuvieran implantes, pero su tejido es totalmente propio de la paciente. Cuando es una reducción, entonces vamos a quitar tejido usualmente en la parte lateral, en esa zona donde la paciente le molesta, le estorba ese gordito. Ahí es donde principalmente voy a quitar tejido, voy a dejar el tejido de la zona del medio, la zona del escote, donde la paciente quiere rellenar, y vamos a movilizar eso hacia arriba. Pero es interesante que, decíamos hace un momento, usualmente los cirujanos se han centrado más en vamos a quitar, porque pareciera que somos más hombres
cuando decimos le quité 1 kilo de cada seno a la paciente, cuando en realidad lo importante es cuánto estoy dejando, porque eso es lo que le va a dar la forma al gusto de la paciente. Entonces también otro cirujano canadiense del cual no se habla mucho, de apellido Lalonde, hace ya muchos años diseñó unos moldes que parecen, en realidad parecen, ustedes los ven y dicen, mira, ¿qué es eso tan raro? Parece un colador de los que usamos en la cocina, pero tiene unos huecos grandísimos, como los que están viendo en mis manos en este momento, y están hechos de metal, están hechos de acero inoxidable, y vienen en diferentes medidas, 1000 mililitros, 750, 500, 375, 250, 125. Son números que tienen una relación. ¿Por qué? Porque 1000 y 500, ya saben, el uno es la mitad del otro. 700, 375 es la mitad. 500, 250 y 125 también guardan una relación similar. Entonces, usualmente en la consulta le voy a preguntar a la paciente ¿qué tanto tejido quiere reducir? Cuando la paciente nos dice, yo los quiero reducir de tamaño, entonces le voy a decir a la paciente, bueno, ¿cuánto estima usted que lo quiere reducir? La paciente tal vez traiga una idea, o si no, lo ponemos como tarea. La segunda consulta que hacemos con la paciente, porque siempre haremos 3 consultas, en la segunda le voy a decir, bueno, ¿y usted cuánto pensó que querría reducir el tamaño de su busto? Y entonces me dicen 30%, me dicen 50%, y entonces así saltamos de 1000 mililitros a 700, 30%. De que la paciente nos dice 50%, de 700 a 375, o de 700 a 500, etc. Entonces, dependiendo de eso, usaremos un molde. Vamos a medir después de que despegamos la piel de la paciente y tenemos ya nada más aquella mandarina, aquella glándula mamaria, vamos a poner el molde y vamos a medir lo que queda allí adentro. Y ya sabemos cuál es el volumen de partida. Y dependiendo de lo que hayamos hablado con la paciente, entonces vamos a tratar de llegar al molde final, que podrían ser los 500, los 375, etc. Bien, pero si la paciente no tiene una idea de cuánto vamos a reducir, vamos a tomar una medida, que es la medida que se toma en pulgadas donde va la banda del brasier, en este lugar. Esa medida es el número del brasier que ustedes usan. En pulgadas, esa medida nos va a dar 26, 28, 30, 32, 34. Y la diferencia de la medida en pulgadas en ese lugar y el sitio donde sale más el busto de la paciente, esa diferencia en pulgadas, si es 1 pulgada, nos dice que la paciente es una copa A, si son 2 pulgadas es una B, 3 pulgadas C, D, y así sucesivamente. Y entonces las pacientes para levantamiento de senos, usualmente uno dice, mira, pero lo que tienes es una diferencia de 4 pulgadas, de 5 pulgadas, es decir, que estamos hablando de que esa paciente en realidad es una copa D, una copa doble D, de modo que está bien que mantengamos todo el volumen de esa paciente. Pero en la paciente de reducción, muchas veces la paciente tiene tal vez 32 pulgadas en donde va la banda del brasier y tiene 40, tiene 42, 44 pulgadas donde sale más el busto, es decir, que estamos hablando de una copa G, una copa H, cosa que ustedes no se alcanzan a imaginar. Bueno, entonces le decimos a la paciente, bueno, tenemos, por ejemplo, la 8ª letra del alfabeto, entonces tenemos una G, le decimos a la paciente, ok, tienes la letra G, entonces tienes una copa que tú quieres reducir el 50%, perfecto, te vamos a llevar de la 8ª a la 4ª, entonces le vamos a decir, bueno, vamos a tener 4 pulgadas de diferencia, vas a terminar en una copa D. Eso nos permite saber que la paciente todavía va a quedar con un busto de un bonito tamaño. Incluso a veces nos dicen, bueno, entre C y D. Entonces ya sabemos que tenemos que reducir un 50%, etc. Y que la paciente no se nos va a quedar sin busto, porque no hay nada peor que una paciente donde uno hace una reducción mamaria y la paciente se queda sin senos porque se nos fue la mano en lo que íbamos a quitar de tejido. Entonces esa paciente queda sin senos, pero con cicatrices, y probablemente después solicitándole al cirujano que le ponga implantes. Sería terrible. De hecho, esos casos yo los vi hace unos 19, 20 años. Vi pacientes que llegaron a mi consulta que habían sido sometidas a reducciones mamarias y que me buscaban ahora para que yo les pusiera un implante porque pues ya no querían ir con el cirujano que les había hecho esa reducción. Son cosas que pueden pasar, pero tratamos de entender esa situación y tratamos de ver cómo evitáramos que eso nos pasara, porque no queríamos que eso nos pasara. Y entonces comenzamos a comprar todo este tipo de instrumentos para hacer la cirugía,
que probablemente no son para nada conocidos ni son populares entre los cirujanos plásticos, pero que nosotros vimos que era necesario basado en esas cosas negativas, en esos puntos negativos que veíamos en las pacientes. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros le decimos a la paciente que le vamos a cobrar la cita de control, esas citas de control, digamos, puede ser que el cirujano le diga, bueno, con la cirugía usted puede venir a 3 citas y no se las vamos a cobrar, o va a venir a las citas de los primeros 3 meses y no se las vamos a cobrar, pero a los 3 meses todavía no se va a ver el resultado final. Entonces el cirujano nunca se entera si realmente el busto quedó bien o no quedó bien. Pero si uno le ha dicho, vea señora, es que usted venía de Tibás hasta Sabana, duró media hora en venir de allá para acá, va a durar por lo menos unos 30, 40 minutos en devolverse porque va a devolverse en una hora más complicada, y yo duro 3 minutos examinándola, o 2 minutos para decirle, ¿cómo estás? Y la paciente me dice, estoy súper contenta. Y yo le digo, ¿tienes alguna molestia? Y me dice, no doctor, o me dice, sí, tengo como unas punzadas, siento unas cosas raras aquí, o este seno es como que fuera mío de siempre y el otro sí me molesta un poquitito, pero de ahí le digo, bueno, ¿y algo más? Me dice, no, todo súper bien, súper contenta. Y le digo, bueno, perfecto, nos vemos en una semana, nos vemos el próximo viernes. Eso me va a tomar 2 minutos. Entonces, ¿cómo le puedo cobrar yo a la paciente? Eso lo hemos hecho por 20 años y eso ha permitido que las pacientes regresen por meses, incluso por años, y nos ha permitido tener nuestro propio control de calidad y darnos cuenta si las cosas que hacemos sirven o no sirven. Y por ejemplo, podríamos haber dejado pacientes con menos busto del que ella quería, o otra situación que puede suceder, que uno haya una reducción mamaria, pero la paciente diga, doctor, yo creo que me hubiera gustado que me hubiera quitado un poco más. Entonces, con esos detalles, a lo largo de los años hemos ido afinando detalles para conseguir resultados cada vez más satisfactorios para las pacientes y, por supuesto, para nosotros. Bien, entonces, volviendo al tema, esta es la forma en que hago la cirugía y eso, como les menciono, me permite mantener lactancia, sensibilidad, nutrición de la areola y evitar necrosis del seno de la paciente, pero además decíamos que el cierre se hace con la mínima tensión posible y eso nos lleva a otra cosa. Cuando estamos haciendo, una cosa es la planeación, entonces claro, los errores de planeación son los más graves. Cuando usted no planea algo o lo planea mal, probablemente las cosas van a quedar dramáticamente mal. Entonces comenzamos a planear la incisión vertical, las incisiones verticales con la mínima tensión posible para que la cicatriz fuera lo más delgada posible, pero comenzamos a darnos cuenta que también todavía faltaba algo y entonces comenzamos a utilizar un material de sutura bastante fuerte que no se consigue en el país, pero que traigo para mis pacientes de esta cirugía y de abdominoplastía especialmente, y ese material muy fuerte lo ponemos por debajo de la piel, sostiene la piel, sostiene toda la tensión y el cierre que hacemos finalmente en la piel hace que esa sutura no tenga nada de tensión y la cicatriz sea casi sobrenaturalmente imperceptible. Se nota muy, pero muy poco. Y entonces, al principio lo usábamos solamente en la areola, luego la empezamos a usar en la vertical y finalmente terminamos utilizándola en todas nuestras incisiones, alrededor de la areola, la vertical y la horizontal bajo el seno, aunque es una sutura que usualmente, bueno, les decía, esta sutura no se consigue en el país. ¿Y por qué no se consigue en el país? Básicamente porque pasa lo que pasa muchas veces. Llega el visitador médico, te ofrece algo y le dice el médico, bueno, ¿y eso cuánto cuesta? Y le dice, cuesta tanto. Y el médico dice, el paquetito, sí, el paquetito. Y el médico dice, uy, entonces ese paquetito me cuesta lo que me cuesta la caja completa con 12 unidades de las otras. Y entonces, pues, típicamente le va a decir, bueno, hey, yo te llamo. Y nunca lo llaman. Y resulta que eso sucedió hace unos 20 años. Llegó un visitador, nos mostró esta sutura que la habíamos visto utilizar en Michigan y entonces quedamos asombrados, dijimos que bueno, regáleme otra y me regalaron, la probamos en 2 pacientes, funcionó muy bien, llamamos al visitador y le dijimos necesitamos más de esto y nos dijo no, viera que no la vamos a trabajar porque ningún cirujano nos la quiso comprar. Y entonces a partir de ahí la comencé a traer yo para mis casos y ha sido increíble, ha sido de las cosas más positivas que hayamos podido tener en estos 20 años de ejercicio profesional, y eso nos ha permitido tener, como les digo, resultados en esta cirugía que son verdaderamente, en cuanto a la cicatrización, son casi sobrenaturales. Son muy interesantes estos resultados, los invito a que los vean. Tenemos videos en YouTube donde podemos mostrar fotografías
de pacientes, casos de antes y después nuestros con 0 edición. Esas fotos van así como salen de la cámara, y esas fotografías que ustedes van a ver allí les permiten ver una gran cantidad, probablemente algunas decenas de casos de pacientes de levantamiento y de reducción mamaria, donde ustedes van a ver esta simetría anormal que le damos a las pacientes, tanto en la ubicación de los pezones, el tamaño de las areolas y otra serie de detalles, y la calidad de la cicatriz. Bueno, desde el punto de vista técnico, la otra cosa que con el paso de los años cambiamos, porque al principio tratábamos de no dejar drenajes después de la cirugía, pero en algún momento nos dimos cuenta que dejábamos drenajes solamente en los casos muy grandes, en los casos de reducción, y luego comenzamos a decir, bueno, las pacientes que son solamente levantamiento no dejemos drenajes, pero tuvimos alguna cicatriz que sufrió la acumulación de líquido que el cuerpo produce, que empezó a gotear por la herida, empezó a abrirnos la herida y nos causó algún problema de cicatrización. A partir de allí comenzamos a dejar drenajes en todas nuestras pacientes y por un tiempo prolongado. Dejamos el drenaje entre 1 y 3 semanas, lo quitamos cuando estamos seguros que esa paciente no va a botar absolutamente nada de líquido por ninguno de sus drenes, y eso hace que pues, estemos protegiendo la cicatriz de la paciente. Cuando la cicatriz se abre, cuando la cicatriz tiene este goteo que puede abrir la herida, usualmente el problema ya no son 3 semanas, como es la presencia del drenaje, sino que pueden ser 1 mes, pueden ser 2, pueden ser 3 y hasta 6 meses sufriendo con una cicatriz. De modo que es mejor dejar el drenaje este tiempo. No va a haber un incremento en el riesgo de infección, no lo hemos visto en 20 años, de manera que no es algo que nos preocupe, pero vamos a proteger la cicatriz de la paciente y eso nos va nos va a separar lo que es la recuperación de las pacientes. Porque entonces vamos a tener 2 fases. La fase 1, que es mientras la paciente tiene el drenaje, y durante ese tiempo la paciente nos va a visitar al menos 1 o 2 veces a la semana. Pero cuando la paciente ya le retiramos el drenaje, esa paciente podrá empezar a venir cada semana y media, cada 2 semanas, etc. Entonces esa es la recuperación. Pero con la técnica que hemos hablado anteriormente, donde hay 0 sangrado, eso significa que las pacientes tienen mínima inflamación y muy poco dolor o ningún dolor después de la cirugía, y estas pacientes entonces pueden estar haciendo vida relativamente normal, a pesar de que es una cirugía grande, a 3, 4, 5 días después de la cirugía, y entonces eso les facilita grandemente la recuperación, más allá de que los drenajes pues, pueden ser fijados con unas pincitas que traen al brasier o a las prendas interiores de la paciente. De modo que eso es lo que hacemos. La cirugía la realizo bajo anestesia general, es una cirugía que es ambulatoria y es una cirugía bastante laboriosa que toma entre 4 y 5 horas, y eso es lo que quizás a muchos médicos no les gusta, porque es una cirugía larga. Entonces no les permite hacer muchas cirugías el mismo día, y como ustedes lo saben, yo solamente realizo 1 sola cirugía por día, por tanto no me interesa si me voy a demorar 4 o 5 horas, yo ya sé que eso es lo que me voy a demorar en la cirugía. Estamos mentalizados, lo que nos interesa es que la paciente tenga el mejor resultado, la mejor forma, el tamaño apropiado, etc. Bien, eso para hablar de la técnica quirúrgica. Vamos a hablar un poquito de lo que son las indicaciones de la cirugía. Evidentemente, ¿cuál es la indicación? La paciente que tiene los senos caídos. Una paciente con senos caídos no es indicación para colocar implantes mamarios. Entonces, es llamativo cuando me dice una paciente que ya tenía senos grandes, que eran muy grandes, y que le hicieron una reducción y le pusieron implantes. Me parece no lógico que una paciente que tiene suficiente tejido mamario se le quite más de la cuenta y luego se le ponga algo artificial que en algún momento se le puede quitar. O puede ser que se le tenga que retirar en algún momento, o que tendrá que volverse a operar en el futuro, pero que, como dijimos hace un momento, cuando hay de por medio un implante en un levantamiento o en una reducción, prácticamente deberíamos olvidarnos de la sensibilidad de los pezones y de la capacidad de lactancia, aunque haya personas que vayan a decir que lo que yo estoy diciendo no es cierto, pero probablemente nunca se lo han preguntado a sus pacientes. Bien, entonces la indicación. Obviamente la paciente que tiene los senos muy grandes, muy caídos, que usualmente nos va a estar diciendo, doctor, es que me duele la espalda, me duelen los hombros, se me marca el brasier muchísimo en esta zona, tengo humedad bajo los senos, me duele tengo dolor lumbar, me incomoda cuando me acuesto boca arriba porque siento mucho peso en el pecho, o incluso me cuesta respirar. Todo este tipo de cosas son las indicaciones para esta cirugía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, las contraindicaciones, usualmente la paciente que ya tiene implantes mamarios,
que tiene implantes que quizás son demasiado grandes y producto de eso se le han caído los senos, esa paciente es contraindicación para prácticamente cualquier tipo de levantamiento, con excepción quizás de aquella técnica que mostramos hace un momento donde solamente se moviliza la areola para arriba, pero eso solamente sirve para las pacientes que tienen 2 centímetros o 2,5 centímetros como máximo para levantar su seno, de manera que probablemente esta paciente no aplique para esa situación. Las otras técnicas estarán totalmente contraindicadas porque podrían llevar a necrosis del pezón y a graves problemas con la cicatrización y, por supuesto, como hemos dicho en otros casos, enfermedades sistémicas, diabetes, enfermedades del tejido conectivo vascular y otra serie de condiciones hematológicas, por ejemplo, que pueden llevar a problemas de coagulación, donde cualquier cirugía bajo anestesia general que no sea absolutamente necesaria definitivamente no debería ser realizada. Eso con respecto a lo que son las contraindicaciones. Los riesgos de esta cirugía, básicamente, bueno, los riesgos de cualquier cirugía, las cicatrices en este caso, que son obvias, pero que, como dijimos, cuidamos de que sean lo más delgadas posibles, infección, hematomas. Una infección puede ocurrir con cualquier cirugía porque estamos cortando la piel y estamos llevando bacterias a tejidos más profundos, donde sin duda el cuerpo no fue hecho para defenderse igual de bien, porque de hecho entre las células de la piel hay un tipo de unión intercelular que es más fuerte que cualquier otra célula del cuerpo. Es una unión sumamente estrecha que impide casi el paso de cualquier cosa por allí, pero los tejidos más profundos no tienen ese tipo de unión desde el punto de vista histológico, y eso hace que entonces cuando cortamos la piel favorezcamos la posibilidad de infección, porque no fuimos hechos para que nos hicieran este tipo de cirugías, de modo que siempre habrá la posibilidad de infección cuando tenemos una cirugía. Bien, el hematoma, es decir, el sangrado después de la cirugía que llega a acumularse, y eso va a requerir un drenaje quirúrgico, va a requerir llevarse a la sala de operaciones para que se saque esa sangre, porque de otra manera eso va a terminar en infección. El seroma, que es la acumulación de líquido seroso, es un líquido amarillo transparente, el que botamos cuando nos raspamos. Como hacemos un despegamiento de tejido, se acumula en la parte inferior por gravedad, y por eso es que ponemos el tubito de drenaje, para que por allí escape ese líquido y no tienda a escapar por la herida y nos abra la herida, y finalmente la herida pues entonces se va a infectar y va a comprometer la cicatrización. También vamos a tener posibilidad de asimetría, diferencia entre un lado y otro, especialmente para aquellos cirujanos que no miden lo que dejan, sino solamente miden lo que quitan. Cuando hay resección excesiva, se quitó más de la cuenta, la paciente se quedó sin senos, pero con cicatrices. Ya explicamos cómo hemos hecho para evitar esa situación a lo largo de los años. Resección insuficiente, claro que se le quitó menos de lo que se pensaba, o se quitó, claro, también cuando no se mide de dónde se empezó y dónde se terminó. Todo esto puede llevar a esa resección insuficiente. La necrosis del pezón, la temida necrosis del pezón, gracias a Dios nunca hemos tenido esta complicación, y tampoco, pues básicamente las otras de las que hemos tenido seromas, sí, sin duda hemos tenido alguna vez antes de que dejáramos drenes todo el tiempo. Hematomas hemos tenido en pacientes hipertensas. La paciente hipertensa en cualquier cirugía estética tiene más riesgo de que haya acumulación de sangre bajo la piel, y eso sin duda requerirá tratamiento quirúrgico. Sería una cirugía extra que va a tener costos adicionales. Eso es importante, que las pacientes que tienen presión alta, que tienen ya cierta edad donde no sospeche que la paciente tiene hipertensión arterial, se le hagan estudios previos a su cirugía para tratar de determinar si es o no es hipertensa y qué tanto riesgo puede tener, porque un hematoma, si se descuida, puede terminar no solo en infección, puede terminar también en la necrosis del pezón. Nos preguntaban, nos hacían una serie de preguntas, por ejemplo, que si después de hacerse una reducción los senos podrían crecer. Dependerá mucho de la edad de la paciente, por ejemplo, dependerá si la paciente es muy joven, puede ser que crezca el busto. Nos preguntaban también que si después del embarazo, si la paciente se operaba antes de tener embarazos y luego había un embarazo, que si eso podría crecer. Claro que puede crecer y puede caer, pero si no ocurre esto, o si la paciente no tiene grandes variaciones o fluctuaciones de peso, en esencia el resultado se va a mantener, puedo garantizarlo, casi que por décadas, de modo que los resultados son de larga duración. No es una preocupación que uno diga, bueno, y voy a volver a estar como estuve o como estoy ahora en este momento. No, el resultado se va a mantener por muchísimo tiempo, por décadas, probablemente por el resto de la vida, porque es como que hubiéramos echado el reloj hacia atrás. Por supuesto que la gravedad seguirá actuando y seguirá cayendo un poquito, pero es que ahora tiene menos peso que lo que tenía antes, entonces eso hace que el busto se caiga menos. Bien,
Nos hablaban que si se podía hacer reducción y colocación de implantes. Mencioné hace un momento, es prácticamente ilógico que usted quite más de la cuenta y luego lo reemplace con un objeto que podría ser que la paciente tenga que quitarse en algún momento. Es mejor conservar todo el tejido de la paciente y hacer una reducción mamaria, pero conservando tanto tejido como sea adecuado desde el punto de vista estético. También nos preguntaban acerca de si hacíamos levantamientos formales y colocábamos implantes, es decir, las técnicas de levantamiento y colocación de implantes mencioné hace un momento. Eso lo hacemos solamente cuando recortamos tejido alrededor de la areola, pero no tenemos cicatriz vertical ni abajo. Cuando dan esas otras cicatrices, yo en lo personal no lo hago. Lo que hago es que, digamos, si la paciente tuviera senos relativamente pequeños pero muy caídos, primero levantamos los senos y unos 6 meses a un año después, entre ese tiempo, cuando ya la cicatrización digamos que ha terminado mayormente, en ese momento podemos poner un implante y eso nos permite entonces conservar lactancia, conservar sensibilidad, conservar circulación y poder calcular muchísimo mejor el tamaño del implante apropiado para ponerle a las pacientes. Porque cuando estas dos cirugías se combinan, el levantamiento de senos y la colocación de implantes, usualmente el cirujano va a quitar menos tejido del que tiene que quitar, es decir, que va a levantar los menos de lo que debe quitar o levantar, por tanto los senos van a seguir estando un poco caídos y va a poner un implante más pequeño que el que debe poner, por tanto no van a quedar tan llenos como debe ser. Es decir, que es un asunto paliativo que probablemente es para no perder a la paciente, que es para que la paciente se opere y no la opere otro cirujano, y eso pues usualmente no es algo que yo deseo. Entonces prefiero primero levantar los senos de la paciente en esos escasos casos que nos consultan al año y vamos a colocar el implante después en las pacientes que tienen senos pequeños pero que están caídos. Esos son los que mencioné hace un momento, que son realmente pocos casos a lo largo del año, pero sí ocurren y los manejamos de esa manera con resultados que usualmente son sumamente satisfactorios, sumamente simétricos, con resultados sumamente bonitos. Vamos a dar un momento más para aclarar algunas otras preguntas que hubieran podido surgir durante esta emisión, de manera que voy a dar tiempo para esas preguntas. Todas las preguntas que hayan mandado vamos a responderlas. ¿Qué precio tiene la cirugía? El costo de la cirugía va a depender. Si es una cirugía de levantamiento donde solamente vamos a levantar el busto de la paciente, la paciente tiene un busto de tamaño, digamos, apropiado, normal, entre comillas, el costo de la cirugía puede rondar alrededor de unos $5.500. Pero si es una reducción y dependiendo del tamaño del busto de la paciente, puede ser $6.000, puede ser $6.500, incluso en algún caso puede llegar a $7.000, dependiendo de todos estos factores. En ese costo se incluyen, como siempre, gastos de sala de operaciones, sala de recuperación, anestesiólogo, honorarios, insumos, medicamentos, todos los gastos de la cirugía. No están incluidos los exámenes y medicamentos que se usan antes o después de la cirugía, pero todo lo que es el día de la cirugía está incluido allí, incluyendo si la cirugía se demora más, si la paciente tiene que permanecer más tiempo en el área de recuperación, todo eso está incluido, y las citas de planeación, después de la cita inicial, las citas de planeación que hacemos, que son 2, y las citas de control después de la cirugía no tendrán costo. ¿Se puede hacer junto con una lipoescultura? No es una buena idea, y eso nos lleva a 2 puntos. Primero, una lipoescultura requiere, por ejemplo, si es para la parte del abdomen, requiere que la paciente la estemos volteando para un lado y para el otro. Es una cirugía que también es larga, como lo hemos dicho en alguna ocasión. Es una cirugía que en mis manos, es una cirugía que nunca dura menos de unas 5 horas para la zona abdominal, aún en pacientes delgadas, porque es una cirugía para hacerla bien, porque la paciente tiene que quedar bien. Entonces, imagínense que a las 5 horas de levantamiento de senos le agreguemos las 4, 5, 6 horas de una lipoescultura. No tiene sentido. O que la paciente nos diga, doctor, ¿y se puede hacer una liposucción en los senos al mismo tiempo del levantamiento o de la reducción? Esto usualmente compromete la circulación de esa piel y puede llevar a complicaciones serias. No lo hago. Igualmente no hago levantamientos o reducciones mamarias en pacientes quienes previamente alguien más les haya hecho liposucción en los senos, que es otra modalidad que a veces se le ofrece a los pacientes. De hecho, yo la realicé hace unos 25 años, probablemente uno de los primeros casos, sino que el primer caso que se hizo en Costa Rica de una liposucción para reducción de senos, lo realicé yo en el Hospital San Juan de Dios. Pero posteriormente, claro, en ese momento estábamos en entrenamiento, nos parecía novedoso, nos parecía interesante. Con el paso del tiempo, cuando cuestioné ciertas cosas, me di cuenta que no era una buena opción, pero bueno, son cosas que ocurren durante el aprendizaje. ¿Es dolorosa? Lo mencioné hace un momento, es lo mismo que hacemos en todas las cirugías. La cirugía se hace total y completamente sin sangrado. Y el truco para esto, ¿qué es? Hacer la cirugía con sumo cuidado. Esa cirugía hay gente que la puede hacer en 2 horas y media, 3 horas tal vez.
Yo me demoro 4 horas, 4 horas y media, 5 horas. Me demoro más tiempo, lo hago con más cuidado. Es el único truco, no es porque usemos un láser, usemos esto o aquello, lo hacemos con cuidado. Entonces eso nos permite hacer la cirugía total y completamente sin sangrado y eso hace que la paciente tenga muchísimo menos inflamación y prácticamente las pacientes no tienen mayormente dolor en la zona operada, de modo que no es una cirugía dolorosa. ¿Recomienda realizar mastopexia periareolar? Cuando está indicada, cuando la elevación que hay que hacer, cuando la suma del exceso de tejido entre la horquilla externa y el pezón, más la suma del exceso que hay en la paciente, de acuerdo con estándares, de acuerdo con la estatura, del pezón hasta el surco inframario, combinadas las dos, no supera 2,5 centímetros, está totalmente indicada la mastopexia periareolar, pero en cualquier otro caso no tiene ningún sentido porque no va a elevar la areola y porque además va a llevar a un seno que se va a ver aplastado y se va a ver feo. Y yo creo que ninguna paciente se opera para verse fea. La paciente se opera con el único objetivo de verse bonita, no con que queden pruebas de que lo intentó, pero que eso fue lo mejor que pudo quedar. Entonces, si no está indicado, no se hace. Bueno, quiero dar las gracias una vez más. En realidad, aunque dimos el live en esta forma, que la dimos en realidad gracias a las preguntas que ustedes nos mandaron en los días anteriores a esta emisión, pudimos armar esta secuencia, de modo que muchísimas gracias por el tiempo que se han tomado para enviar las preguntas y los invitamos a seguirse conectando con nosotros. Vamos a seguir tratando de conectarnos hasta ahora los días sábados después de las 8 de la noche para que hablemos de temas de cirugía estética. Más adelante vamos a estar hablando sin duda de rinoplastía. En una de las próximas emisiones nos han pedido que volvamos a hablar de aumento de senos, nos han pedido que volvamos a hablar de liposucción, nos han pedido que hablemos de implantes de mentón, que hablemos de rejuvenecimiento facial quirúrgico, de modo que vamos a hablar de todas estas cosas en el futuro. Por favor, envíenos las preguntas, no olviden dar like a esta emisión, suscríbanse con nosotros. Y no olviden, nos pueden llamar los teléfonos 2296-6644, 2291-6655 para atenderles con muchísimo gusto y para que ustedes puedan agendar sus consultas. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz fin de semana para todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias.